Vamos, chavales, porque tras la victoria ante Georgia, la selección española encadena 30 partidos oficiales sin perder. Una auténtica locura de cifras que supera a la España de Vicente del Bosque, que ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Así que en el día de hoy vamos a ver cómo se ha creado esta nueva selección española y cómo revivieron el proyecto muerto de Luis Enrique, de parte de nuestro amigo Don Cristian Nieto, canal de confianza que les dejo en la descripción. Vamos para allá. Imagina que tu selección hace un mundial decepcionante y comienza un nuevo ciclo con un entrenador muy cuestionado desde un primer momento, mientras la Guardia Civil investiga a la federación, generando un ambiente muy turbio que afectaba directamente a los jugadores. Cuando nadie confiaba en ellos, llegan a la Eurocopa, la ganan, rompen récords y transforman su estilo de juego de una manera que pocos imaginaban. Increíble, ¿verdad? Vamos a ver cómo fue realmente la historia de la selección española de Luis de la Fuente hacia el éxito. Un camino lleno de incertidumbre y oscuridad. En el año 2022, España perdió ante Marruecos en los octavos de final del Mundial tras una tanda de penaltis desastrosa. Las estadísticas revelaron que España tuvo un dominio incontestable del balón, pero que no se tradujo en ocasiones de gol. Precisamente este era un punto por el que muchas personas cuestionaban a Luis Enrique en la selección. Desde su llegada al banquillo, el míster había devuelto la ilusión a España después de una época de transición, pero la imagen del equipo en la Copa del Mundo 2022 había sido triste más allá del triunfo inaugural ante Costa Rica. Es que fíjense en esta locura, en el partido contra Japón incluso hubo tramos del encuentro donde España estaba completamente eliminada del Mundial. Es que esto fue una fase de grupos completamente vergonzosa y dantesca, para después en octavos de final caer a las primeras de cambios contra Marruecos, ¿no? Lo que evidenciaba que quizás era el momento de un cambio. Por esto mismo, 2 días después de esa eliminación se anunció la marcha definitiva del asturiano y la llegada de Luis de la Fuente como... Mucha gente criticó que echaran a Luis Enrique de la selección española. Yo les tengo que decir, creo que era la mejor decisión. Luis Enrique quedó claro con la selección española que no es un seleccionador. Es un entrenador de equipo, además de equipo grande. Tiene que estar en un PSG, en un Fútbol Club Barcelona. Si no, Luis Enrique con jugadores de selección, tal, no es el tipo de entrenador para este tipo de ambientes. Yo creo que para la selección hace falta, pues, un perfil mucho más conciliador, como el que tenemos a día de hoy con De la Fuente. Y yo creo que el mejor ejemplo de un entrenador que es perfecto para selecciones es Carlo Ancelotti, que ahora se ha ido con la selección de Brasil. Un entrenador que, más allá de hacer jugar bien a sus equipos, sabe cómo llevar un vestuario plagado de estrellas. Entonces yo creo que para selecciones como España, Francia, Brasil, Argentina, ¿sabes? Selecciones muy tochas, con jugadores muy buenos, no hace falta tanto un entrenador que les haga jugar, que también hay que tener un entrenador que haga jugar al equipo, pero yo creo que es más importante incluso el saber cómo llevar el vestuario, saber a qué piezas tienes que llevar a la selección, porque Luis Enrique muchas veces le pasaba eso, te llevaba a Ferran Torres cuando no tenía nivel, que bueno, que a día de hoy tampoco te creas tú que tiene un nivel de la hostia, ¿no? Pero ahora está muchísimo mejor que antes. Eric García también estaba horriblemente mal, te lo llevaba, Hugo Guillamón, ¿sabes? Te llevaba jugadores que nadie entendía por qué cojones iban, y yo creo que con Luis de la Fuente, pues eso ha mejorado bastante, y normalmente a las convocatorias de España suele ir los jugadores que se lo merecen. Como nuevo seleccionador nacional, De la Fuente conocía a muchos jugadores de la selección, ya que había estado a cargo de las categorías inferiores sub-19 y sub-21 desde 2013. En ese tiempo ganó campeonatos europeos con ambas categorías y la medalla de plata en los Juegos. Aparte de eso, de que veníamos de una generación muy buena en las categorías inferiores de España con De la Fuente como seleccionador. Olímpicos de Tokio 2021. El tío hasta era maestro de un campeón del mundo. Fue mi profesor, Luis de la Fuente, en el curso de entrenador. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Lo sabías o te lo acabo de decir? A pesar de todo, su nombramiento fue duramente criticado desde el primer momento. No le veían capacitado para liderar a una selección en un momento de cambio y dudas. Hostia, yo esto no lo recordaba, de que le había caído jeta De la Fuente. A mí me parece un buen seleccionador, para España. Me parece muy buen seleccionador. Me parece una decisión muy, pero que muy buena. Bajo mi punto de vista, el error que comete España y por el cual cae en una debacle histórica que acaba cuando echan a Luis Enrique y entra De la Fuente, es por el tema de Lopetegui. Ahí es donde España la caga una completa barbaridad, y si no llegan a echar a Lopetegui en ese verano, yo creo que la transición no hubiera sido tan brusca.
Luis de la Fuente comenzó a dejar claro que las cosas iban a cambiar desde un primer momento. Dejó fuera a muchos que para Luis Enrique eran indiscutibles. En su debut ganó por 3-0 a Noruega. Sin embargo, en el siguiente partido cayó en Glasgow con un partido muy flojo, y tanto la prensa como la opinión pública propiciaron su primer gran ataque al seleccionador. Este partido es el último que pierde la selección española antes de esta racha que llevamos ahora de 30 partidos sin perder. Es una putísima locura. Este es el último que pierden, el de Escocia, que la verdad era una cosa que venía muy fuerte, con McTominay, con McGinn, con varios futbolistas bastante tochos, y encima la selección española ese partido sí que es cierto que no salió con todos sus efectivos, salieron con un equipo bastante suplentón y no estaban los mejores jugadores de España, entonces eso propició que España acabara perdiendo. Algo muy similar a lo que acaba pasando meses más tarde en el partido amistoso contra Colombia, que es otro que pierde la selección española, pero que no entra dentro de estos partidos, de estos 30 partidos, pues porque no era un partido oficial, era un partido amistoso. Que no llevaba ni una semana trabajando con el grupo. Cuestionaron su plan en tiempo récord y daba la sensación de que cualquier derrota iba a convertirse en un verdadero infierno para la selección. Realmente tenía que ganar o ganar. En junio de 2023, España se proclamó campeón de la Nations League, venciendo en las semifinales a Italia y en la final a Croacia en la tanda de penaltis. Un triunfo en un torneo menor, pero que de alguna manera la selección española necesitaba para volver a sentirse campeones y callar de alguna manera las críticas. Eso le iba a decir, la verdad, no es un torneo tampoco que te dé un prestigio de la hostia, sobre todo en aquella época. Yo creo que ahora con el paso de los años la Nations League está ganando mucho más reconocimiento, porque al final es un torneo donde participan pues algunas de las mejores selecciones del mundo. En Europa hay muchísimo nivel de selecciones y sobre todo en la Nations League que participan las más tochas nada más, no te participan la San Marino, la Gibraltar de turno, pues es una competición donde vemos partidos de bastante nivel y yo creo que pues es una buena prueba de fuego de cara a lo que fue después la Eurocopa. No obstante, durante ese mismo verano se desató una polémica increíble en el país y en la federación, por esta imagen más que comentada en la celebración del Mundial Femenino. La Federación Española convocó una asamblea extraordinaria sobre lo ocurrido, y aquí pillaron al seleccionador español aplaudiendo a Rubiales, lo que provocó una oleada de críticas. Le acusaron de quedar bien ante el presidente que le había puesto ahí, pero el caso es que el día después... ¿Qué vas a hacer? Es que también ¿qué vas a hacer? Es tu presidente, es que es tu jefe. A ver, tampoco... tú imagínate que este hombre, Luis de la Fuente, se iba a quedar así. Pues entonces a lo mejor si llega a seguir Rubiales en el cargo, le cae una buena también, ¿no? Es que también hay que tener en cuenta eso. Yo entiendo la postura de la Fuente, esté más de acuerdo con Rubiales o esté menos de acuerdo, que la verdad no sé si estaba de acuerdo o no. Y la verdad es que me da bastante igual, también te digo, para el cargo de seleccionador de España. Pues él mismo salió a condenar los actos de Rubiales, lo que provocó todavía más furor, ya que se le acusó de hipócrita, y muchos aprovecharon esta situación para exigir su dimisión. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. El míster ¡ahí lo tienen! Por eso yo les digo que Luis de la Fuente, para ser seleccionador de España, es mucho mejor seleccionador que Luis Enrique. Tú imagínate que en vez de ser de la Fuente, el criticado llega a ser Luis Enrique. ¿Qué te hubiera dicho en la rueda de prensa? Yo digo lo que me salen los cojones, ¿vale? Si yo quiero aplaudir a Rubiales, pues yo lo aplaudo, tío. Entonces, claro, hubiera sido algo muchísimo más, pues para enfrentarse, ¿no? De enfrentarse de cara contra la gente contra los haters, contra los que los critican. Aquí Luis de la Frente coge y agacha la cabeza y ya está, y sigue para adelante. Es que es lo que tiene que hacer un seleccionador al final, ¿no? Salió a pedir disculpas por aquellos aplausos, lo que calmó un poco a los furiosos. Además, añadió que fue engañado porque él creía que la asamblea de Rubiales iba a ser un acto de dimisión. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. En esa misma concentración, los capitanes salieron a dar la cara sobre lo sucedido. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales. Finalmente, el presidente acabó dimitiendo días más tarde, así que por lo menos el run run que pedía a gritos su dimisión desaparecía. Pero fijaros, más tarde llegó Pedro Rocha de manera temporal y os preguntaréis, ¿quién es este tío? Yo tampoco tenía ni idea, pero investigando para el vídeo me di cuenta de que es el mismo que después de la Eurocopa fue inhabilitado 2 años debido a irregularidades en contratos federativos. De hecho, hace no mucho tiempo fingió hablar por teléfono para evitar tener que responder a unas preguntas cuando salía del juzgado. Ahí va. ¿Cómo está España? Vamos, estaban en buenas manos. Ante todo este ruido extradeportivo, Luis de la Fuente se enfocó en lo importante al fin y al cabo.
el fútbol. Los jugadores estaban hartos de tanto ruido externo. Nos gustaría que a partir de ahora nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante. La respuesta del equipo fue ¡Qué grande, espectacular. Morata! Ganaron por 1-7 contra Georgia en un partido que sentó las... Pobre Georgia, tío. La mejor generación de fútbol de toda su historia, con futbolistas como Mika Utatse, con futbolistas como Bicha Kvaratskhelia, campeón de la Champions League, y siempre, en todos los clasificatorios, ya sea para Eurocopas, ya sea para Mundiales, le tiene que tocar la puta selección española y que España le meta 10 goles en cada partido. Es que es una cosa descomunal, tío. No existe selección con peor suerte que Georgia, las bases del futuro. Ese partido no fue como otro cualquiera, porque aparte de todo lo que habían tenido que soportar Lamine chiquito, extradeportivamente, Nico Williams y Lamine Yamal jugaron juntos por primera vez, dos piezas que ahora son fundamentales en la selección. A partir de ahí, la selección española ganó todos y cada uno de los compromisos para acceder como primera de grupo a la Euro de Alemania, muchos de ellos jugando a un gran nivel. No obstante, en uno de ellos recibieron la peor de las noticias. Gavi se fue gravemente lesionado de la rodilla, lo que fue un duro golpe para el vestuario, ya que era un jugador muy querido, además de indiscutible en la selección, pero quedaba totalmente descartado para la Eurocopa. Por otro lado, mientras Rubiales esquivaba los tiburones de República Dominicana, igual que a la justicia española, la federación renovaba a Luis de la Fuente, porque se le acababa el contrato en medio de la Eurocopa, y otro caso Lopetegui hubiera sido la coña máxima de esta historia. Y realmente, a pesar de haber conseguido buenos resultados, Luis de la Fuente todavía estaba en una posición renovada hasta 2026. Ojito que Xabi Alonso no está tan claro que vaya a seguir en el Madrid. ¿Tú te imaginas el Real Madrid fichando a Luis de la Fuente? Fuera de coña, tío. Siendo un entrenador Luis de la Fuente tan conciliador, yo creo que para un vestuario como el del Madrid... A ver, no, a día de hoy es que se lo comen. A día de hoy con los Kylian Mbappé, los Vinicius, a Luis de la Fuente se lo comen, tío. Pero sería brutal, Sería brutal verlo como entrenador del Madrid, débil, sobre todo mediáticamente. La gente no confiaba del todo en él. Por esto mismo, todo lo que acontecía se le venía encima. Un claro ejemplo es el caso Brahim Díaz. El 1 de marzo doy una convocatoria donde está él. Una prelista. Como a todos los demás, es que no quedaba otra. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No lo sabías, ¿verdad? Pues yo te lo pongo ahora ya. Entonces, todo lo que estás diciendo, estás dando una opinión sin conocer la... Bajo mi punto de vista, el tema de Brahim Díaz se llevó fatal. Se llevó muy mal el tema de Brahim Díaz. Ya no, porque es que claro, es que siempre se suele hacer mucho meme cuando se habla de este tema. Y la gente dice, sí, Brahim Díaz va a ser el mejor jugador de España. Brahim Díaz es mejor que Lamine Yamal. No se está diciendo eso. Se está diciendo que Brahim Díaz es un jugador muy potable para la selección española. ¿Tú me vas a decir que Brahim Díaz no te puede entrar a día de hoy con España? ¿No te puede entrar por encima de Samu Aguigojowa? ¿No te puede entrar por encima de Ferran Torres? ¿No te puede entrar por encima de Jorge de Frutos? Yo creo que hay varios jugadores peores que Brahim Díaz dentro de España y que a lo mejor no va a ser un jugador titularísimo dentro de la selección, pero es un jugador muy bueno para hacer grupo y para tener suplentes de calidad en el banquillo, ¿no? Que yo creo que es lo que más le falta a esta selección española, un suplente de calidad que te entre y que te rinda a buen nivel. En la Eurocopa yo creo que era lo peor que tenía España, ya que cada vez que entraban los cambios desde el banquillo prácticamente no cambiaban nada el equipo e incluso en vez de mejorarlo, lo llevaban para atrás, lo empeoraban el equipo los cambios. Entonces sí que yo creo que Brahim Díaz hubiera sido muy necesario en esta selección española, ya que a excepción de, yo que sé, a José Pérez, algunos minutos buenos que tuvo, es que había muy pocos cambios de calidad dentro de España. Tras este follón dio una convocatoria clave de cara a la Eurocopa, que fue para los amistosos de Colombia y Brasil de marzo, donde se pudo ver una plantilla casi idéntica a la lista definitiva. Finalmente... raría la lista, La lista raría, la verdad. Está por ahí, por ejemplo, Ollén Sanset, tío, que no ha vuelto a ir con la selección. Estaba Gerard Moreno, tío. Sarabia, Pablo Sarabia por ahí. Borja Iglesias no estaba. Me quiere sonar que estaba Borja Iglesias en esta lista, en la de Colombia, ¿no? ¿O no? No, creo que no, No estaba. Brasil de marzo, donde se pudo ver una plantilla casi idéntica a la lista definitiva. Finalmente, Luis de la Fuente dio una lista con 29 jugadores, de los cuales 3 se quedaron fuera. Quedaban, por lo tanto, 26 guerreros que disputarían la Eurocopa. Antes de comenzar el torneo, en las predicciones daban como claros favoritos a la selección francesa y a la selección inglesa, y también a la anfitriona, Alemania, que venía jugando bastante bien al fútbol con la vuelta de Toni Kroos. El caso es que España no aparecía ni en las fotos promocionales de la Eurocopa. Esto es muy fuerte, tío. Esto es muy fuerte, que no aparecía ni siquiera en los pósters de promoción de la Eurocopa, tío. Era una selección que había conseguido buenos resultados, pero que su rendimiento en un torneo de estas características todavía era una incógnita.
Y ahí se viene la Eurocopa. La selección se encontraba en un grupo con Croacia, semifinalista del último Mundial, Italia, campeona de la última Eurocopa, y Albania. De la Fuente despejó todas las dudas en su primer once. Grupo duro de cojones, ¿eh? Hay que decirlo, todos se han dicho de paso, grupo muy pero que muy duro. Mira, salió con Nacho en el primer partido, no me acordaba yo de esto. Contra Croacia sale con Nacho de titular. C. Apostando por Cucurella en el lateral izquierdo, que ahora parece obvio, pero antes rajaban de él hasta por su convocatoria, y también por Lamine Yamal en la derecha, a pesar de que el chaval tenía un examen de lengua castellana y literatura en medio del partido, pero bueno, lo hizo online. La selección salió con una presión asfixiante y en un robo organizaron una jugada rapidísima en la que Fabián asistió a Morata, ¡Qué que gol, marcó el primer tío! tanto del partido. Una jugada vertical. ¿Cómo motiva, tío, Morata en torneos importantes, Hay que decirlo, fíjate que a mí no me gusta nada Álvaro Morata, tío. Me parece malísimo, pero en los torneos importantes, ¿cómo motiva cuando marca Morata? Tiene mucho aura. Es que es un jugador con aura, Álvaro Morata. Yo te diría que de la selección española es de los que más aura tienen. Y directa, algo que no era nada habitual en épocas anteriores. La Roja certificó Muy bien, una primera Fabián, parte de también. ensueño con los goles de Fabián Ruiz y Dani Carvajal. A este último le asistió Lamine, que se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de Eurocopa y por lo tanto el más joven en asistir, aunque yo a eso lo llamo toma y métela, chaval. Piénsalo por un momento. ¡Qué Al locura! otro lado estaba Luka Modric, que llevaba 16 partidos con Croacia cuando Lamine Yamal nació. Con este resultado la esperanza en el equipo creció mucho. Se vio ¡Qué un jugador, carácter Modric, distinto, con ideas renovadas y mucha frescura. Y es que muy poca gente se dio cuenta, pero una estadística reveló un dato increíble. España perdió la posesión de balón, algo que casi nunca ocurre, pero lo llamativo es que fue el primer partido desde la final de la Eurocopa de 2008 contra Alemania que esto sucedía. Una locura. Sin embargo, ¡Qué dato! ¡Vaya puto dato! Casi 20 años, ¿no? Bueno, 15, ¿no? 15 años donde la selección española ganó en posesión de balón a todos sus rivales, tío. Hostia, vaya puto dato, no me lo sabía yo la verdad. esto no quiere decir que España no quiera tener el balón. De hecho, contra Italia dominaron el partido a través del balón y las ocasiones más claras. España finalmente ganó con un gol en propia de Calafiori, que puso el definitivo 1-0 en el marcador. ¡Qué desastre Calafiori, tío! ¡Qué desastre Calafiori! No le sale nada, No existen jugadores más desgraciados en el mundo del fútbol que el carafolio este, tío. Clasificados como primeros matemáticamente, la Roja afrontó el último partido del grupo ante Albania. Luis de la Fuente introdujo a la segunda unidad y estos demostraron estar preparados para ser titulares en caso de que fuera necesario. España había ganado los 3 partidos en el grupo más difícil y sin encajar ningún gol. Eso solo lo había logrado Italia en la última edición y resultó ser campeón. Pero bueno, esto fue recompensado con ir en el lado más difícil. La selección había... Es verdad, tío. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Atentos a cómo estaba el cuadro, por si alguien no se acuerda. ser campeón. Pero bueno, atentos a cómo estaba el cuadro, porque España está allá arriba, lo estoy tapando yo. Le tocó Georgia en el primer partido, pero es que después le tocaba Alemania. En la siguiente ronda le tenía que tocar Alemania. Y en la siguiente le tocaba o Portugal o Francia. Es que era una locura el camino a la final que tenía la selección española, excepto Georgia. Que bueno, el primer partido tiene que ser siempre una selección débil. Es que es completamente imposible que en el primer partido te toque una selección tocha, porque te tienen que tocar los segundos de grupo. Pero es que aún así, tío, aún así el resto es una puta barbaridad. Esto fue recompensado con ir en el lado más difícil. La selección había mostrado el juego más convincente de toda la fase de grupos. Las cosas habían cambiado y es que antes de empezar el torneo un superordenador daba menos de 10% de posibilidades a España y después de la fase de grupos ya eran los segundos favoritos por detrás de Inglaterra. Joder, ¿cómo aunque, subió? Bueno, viendo cómo estaba jugando Inglaterra puede ser que el superordenador era el propio Saudi. En verdad tenía sentido porque les tocó el lado más sencillo a priori. En los octavos de final España se enfrentó a Georgia y como parecían malos, Lenormand se echó una siesta terrible que costó un gol. Era la primera vez que pasaban del centro del campo. El dominio español era aplastante y finalmente consiguieron darle la vuelta al partido. Rodri empató el encuentro y en las... Bendito gol de Rodri. Porque hasta ese gol de Rodri la selección española era una decadencia. Se lo juro, hasta ese gol de Rodri yo veía el partido jodido. Menos mal que marcó y a partir de ahí ya la selección española se vino mucho más arriba, ¿no? Segunda parte se destacó un Nico Williams desatado, ya que marcó un gol, dio una asistencia y tuvo el 100% de acierto en pases. El punch de los extremos estaba marcando la diferencia. Como dijimos, España se encontraba en el lado más difícil del torneo, por lo que en cuartos se iba a enfrentar contra la todopoderosa selección alemana, seguramente el partido con mayor expectación. El partido comenzó de forma extraña. Toni Kroos repartió leña a diestro y siniestro y en una de esas cazó la rodilla de Pedri, que se tuvo que marchar lesionado entre lágrimas, aunque Kroos no recibió ni amarilla. Por él entró Dani Olmo, que entró enchufadísimo.
Qué puto desastre lo de Pedri, Y encima, tío, Dani Olmo, hermano, Dani Olmo fue el que salvó a la selección española. Dense cuenta de lo que significa esto. Un Dani Olmo que a día de hoy es un puto desastre. Que a día de hoy no da pie con bola con el Barça. El tío, esto es el máximo ejemplo de One Season Wonder. One Torneo Wonder es esto, ¿no? Jugó este torneo, la Eurocopa, y ya está, y paró de jugar. Para de contar más cosas de Dani Olmo. Y fue el encargado de marcar el primer tanto del choque, llegando indetectable desde atrás para rematar otro balón que llegaba desde la banda de Lamine Yamal. Con el gol de la selección española, los alemanes apretaron y tuvieron el dominio del partido. Ante eso, Luis de la Fuente hizo dos cambios controvertidos, ya que quitó a Lamine Yamal y a Nico Williams. Es decir, el equipo se quedaba sin sus dos máximas amenazas ofensivas para salir a la contra. Con todo ello, Florian Wirtz consiguió anotar el tanto del empate en el minuto 89. ¡Qué suerte el Era gol un también, momento crítico, ya que los alemanes apretaban en el campo y en la grada, repletos de confianza después de forzar la prórroga. No obstante, Stuttgart se congeló en un momento mágico. Era el minuto 119. Dani Olmo puso un balón colgado al área dirección Mikel Merino. Este se suspendió en el aire y sacó un remate espectacular, imposible para Neuer. El jugador de la Real fue a celebrarlo al córner, al igual que hizo su padre en el mismo estadio 33 años atrás jugando para Osasuna en la Copa de la UEFA. ¿Este dato qué coño es, tío? A ver, yo lógicamente este dato ya lo conocía, porque se hizo muy viral en su momento, pero este puto dato, ¿qué cojones es? ¿Cómo puede ser eso, tío? Padre e hijo marcando en el mismo estadio y el pavo te hace la misma celebración. Es que qué barbaridad, Qué puta barbaridad, vaya datazo, Aquel tanto dio la victoria, por lo que todo parecía destinado a algo grande, aunque lo verdaderamente grande fue la tremenda hostia que le calzó Carvajal a Musiala para parar la contra de los alemanes en el último minuto. El lateral vio la roja y se perdía las semifinales, pero bueno, lo importante es que España está ahí. Espero que tú también estés aquí conmigo apoyando al canal, suscribiéndote y dando un like si te está gustando el vídeo. Y fijaros porque tras esto... Eso es, chavales, denle like a mi vídeo, suscríbanse al canal y luego vayan además al de Cristian Nieto y también apóyenlo al máximo nivel. Vaya canal top que hemos descubierto en esta semanita de selecciones, la verdad. Este partido, las estadísticas revelaron que España volvió a perder la posesión de balón y ya sabemos que a Luis Enrique le hubiese dado un brote. Correcto. Siguiente pregunta. Pero la cuestión es que esto no pasaba desde 2008 y en este torneo ha pasado 2 veces. Por esto es imposible no preguntarse qué ha cambiado. Desde Luis Aragonés se impuso el buen trato del balón, la presión alta y la calidad individual como bases que luego se desarrollaron en lo que conocemos como tiki-taka. También hay que tener en cuenta que en esa época los jugadores eran idóneos para hacerlo. Sin embargo, en este torneo demostraron que siguen teniendo la capacidad técnica para mantener la posesión de balón, pero que la velocidad y el talento, especialmente de Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas, son mucho más importantes que antes cuando es que con los jugadores actuales tú no puedes jugar a lo mismo que jugaba España antiguamente. Y esto es un problema que ha tenido España durante una década prácticamente, donde querían jugar a lo que jugaba la España de Vicente del Bosque, cuando realmente con los jugadores que tenía España durante estos años era completamente imposible jugar a eso, pues porque no tienes a los jugadores que lo inventaron, no tienes a los jugadores que, pues bueno, que mejor rendían bajo ese estilo. Tienes que cambiar, aquí había que cambiar cosas, chavales. Nadie se atrevía a dar el paso y yo creo que Luis de la Fuente ha sido el primero, ¿no? Que ha dado el paso hacia adelante y ha dicho, esto hay que cambiarlo, tenemos que jugar a otra cosa. No puede ser que tengamos a futbolistas como Nico Williams, como Lamine Yamal y los estemos desperdiciando, porque no, es que tenemos que dar 160 pases antes de meter gol. Es que no tenía sentido. Literalmente jugaban sin delantero y sin extremos puros, porque España no suele producir este tipo de dribladores. Esta situación provoca que el lateral reciba más ayudas, que el equipo se abra y por lo tanto libere más espacio en zonas centrales, como vimos precisamente en el gol de Dani Olmo ante Alemania. Y esto se ve claramente en la comparación de toques de balón del año 2010 contra el de 2024. Fijaros cómo actualmente hay más distancia entre los jugadores y están más abiertos. La selección... Claro, no, y que tienden a las bandas, ¿no? Todo el rato tienden siempre a Nico Williams o Lamine Yamal. La española estaba preparada para dominar más registros, algo que podía ser muy útil en su partido contra Francia de semifinales. Esta era una selección plagada de estrellas con mucha calidad, pero que era un absoluto martirio verlas jugar. Solo habían marcado 3 goles y habían encajado 1 y de penalti. Y como era durillo lo de Francia, era duro de ver. Hacer unas polémicas declaraciones en rueda de prensa, donde decía que Lamine debía demostrar más de lo que ya había hecho para llegar a la final, a lo que Lamine respondió con una historia de Instagram: muévete en silencio y habla solo para hacer jaque mate.
Yo, lo de Lamine Yamal, chavales, poniendo esto para lo que estamos viendo a día de hoy de él, es que me parece, vamos, me parece un desastre absoluto. Aplícate el cuento, Lamine Yamal. Aplícate el cuento porque, joder, parecía que aquí te sabías la lección, te pones ahí la historia de Instagram, te sale de puta madre contra Francia y no te aplicas el cuento a ti mismo, tío. El partido comenzó y Mbappé le puso un centro con música a Kolo Muani, que remató al fondo de las mallas. Los franceses se pusieron por delante en tan solo 8 minutos, lo que fue un duro revés para la selección española, ya que tenían que derribar un muro inexpugnable con la amenaza de las veloces contras de Francia. Sin embargo, en el minuto 21, Lamine Yamal se plantó delante de Rabiot y debió de pensar: reto aceptado, amigo. Primero le hizo un bailecito con la cadera y después clavó un zurdazo espectacular a la misma escuadra de... Lo mismo que les dije con el gol de Rodri. No llega a ser por este gol de Lamine y estamos eliminados. ¿Por qué? Pues porque España, hasta este momento, hasta el gol de Lamine Yamal, era un putísimo cataclismo. No tenía ningún tipo de sentido lo mal que estaba España. Yo creo que fueron los peores 20 minutos de la selección española en todo el torneo. Fíjate lo que te digo, de mañana. Fue el mejor gol del torneo, una auténtica obra de arte de un niño de 16 años que apareció en el momento clave, pero no es un chico cualquiera, es un chico bendecido. España se creció y volvieron rápidamente a la carga. Dani Olmo hizo magia dentro del área con una maniobra exquisita y un disparo cruzado que tocó en Koundé y fue para adentro. Era una remontada express de los de Luis de la Fuente en tan solo 5 minutos. A partir de ahí el partido fue bastante más calmado. España fue dueña del balón y Francia parecía no tener ni la más mínima idea de presionar. El partido finalizó con 2-1 y España se convertía en el primer finalista de la Eurocopa 2024. Efectivamente, Lamine hizo algo más. España se mete en la final de la Eurocopa. Nada, era para la persona que era, ya sabrá que es para él y nada, muy contento por la victoria y sobre todo dar importancia al equipo que ha pasado a la final y nada, muy contentos. Poco a poco la opinión pública fue cambiando y Luis de la Fuente iba recibiendo más apoyo a medida de que avanzaba de ronda, pero él siempre había estado muy tranquilo porque siempre había confiado en el equipo, incluso en los peores momentos. Y lo que hay que hacer es dar confianza a los jugadores, apuesto por estos jugadores, apuesto por lo... Siempre se ha cuestionado la falta de gol, no estoy de acuerdo, llegarán los goles. Hoy no ha podido ser, pero llegarán seguro. Trabajando de esta manera seguro que llegarán. Inglaterra era el rival de España en la gran final de Berlín. Luis de la Fuente recuperó a los sancionados y salió con su 11 tipo de la Eurocopa, mientras que Southgate cambió a Trippier por Luke Shaw, una opción más defensiva que entraba. Hermano, Southgate aquí en este vídeo De la Eurocopa, mientras que Southgate no tiene toda la cara del tío este español que te enseña matemáticas. No sé cómo se llama, tío. Que también tiene el pelo medio así, está más calvo el tío. Hostia, se parece muchísimo al pavo este que te enseña matemáticas. No me acuerdo cómo se llama, bro. David no sé qué puede ser. Creo que fue un World Project, ¿no? Enseñar matemáticas. Qué barbaridad, igual, ¿eh? Cambió a Trippier por Luke Shaw, una opción más defensiva que entraba con el objetivo de intentar frenar a Lamine, lo que demuestra la gran influencia que tenían los planteamientos rivales un chaval que acababa de cumplir 17 años. La primera parte fue bastante tostón, con mucho balón para la selección española y con acercamientos de ambos equipos sin demasiado peligro. Eso sí, en el descanso hubo una noticia terrible para los intereses de la selección, ya que Rodri no podía seguir en el terreno de juego. El juego español se quedaba sin su principal motor. Y aquí, ¡ay! Ahí está. Aquí es donde nació Don Martín Zubimendi. Seguramente el mejor centrocampista español de la actualidad. Esto parece coña, ¿eh? Esto parece putísima coña. Zubimendi prácticamente no jugó nada en la Eurocopa, pero es que no se le tuvo en cuenta para absolutamente nada. Lo hizo bastante bien en la final, hay que decir, pero es que a día de hoy se ha convertido, yo te diría que es uno de los mejores centrocampistas españoles que hay en el mundo. Es que es una cosa completamente loca lo de Zubimendi este año. Lógicamente está Pedri, que también es una putísima bestia. Merino también lo está haciendo muy bien. Pero Zubimendi, lo que ha crecido de un año para otro, no tiene ningún tipo de lógica. Es importantísimo a día de hoy en la selección española. No obstante, en su lugar entró Martín Zubimendi, que solo había jugado ante Albania, pero resolvió la papeleta a las mil maravillas. Nada más empezar la segunda parte apareció la conexión mágica de esta Eurocopa. Lamine trazó la diagonal y le sirvió el pase a Nico Williams, que definió con la zurda al fondo de la red. ¡Qué barbaridad, tú! El primer gol llevaba la firma de dos chavales que entre los dos suman menos años que algunos jugadores que jugaron esta Euro. España continuó atacando, pero no logró el segundo gol, mientras que la entrada de Cole Palmer revolucionó el ataque inglés. Bellingham se la dejó atrás al del Chelsea y este la puso imposible para Unai Simón. Pesado, tío. Qué pesado que es Cole Palmer en todas las putas finales marcando, de verdad, ¿eh?
Este tío, lo de este tío es increíble, te marca en todas las finales. La gane o las pierda, marca siempre y sale figura de su equipo. Es que no tiene sentido lo de Cole Palmer. Y es un tío que luego, en partidos normales, pues bueno, muy así, cuando le marca el Southampton, pero realmente la Premier League tampoco que esté rindiendo tan bien, ¿no? En las finales donde te destaca una puta barbaridad. Y en la Eurocopa no había hecho nada hasta entonces. Era el 1-1 en el marcador, pero a pesar del empate, lejos de volver a la carga por más, Inglaterra volvió a encerrarse y a especular, algo que permitió que España volviera al partido. Ya en el minuto 86, Dani Olmo filtró con Oyarzábal por dentro, el de la Real descargó con Cucurella y este le puso un balón perfecto al corazón del área que remató Oyarzábal al fondo de la red. Y aquí, chavales, es donde nació la leyenda de Pelé. Es que no me lo creo. ¿Ustedes se dan cuenta que aquí es donde nació Pelé? Aquí, literalmente estamos viendo su bautizo. El bautizo de Pelé con la selección española. ¡Qué barbaridad! Y ahora se ha convertido en una puta leyenda que marcan todos los partidos, ¿no? Pero aquí, vamos, yo me acuerdo de un vídeo mío mítico. Búsquenlo por ahí si quieren, a ver si lo encuentro por ahí, donde yo critiqué lo más grande del cambio de Oyarzábal, porque digo, ¿qué cojones hace Oyarzábal entrando en una final? Y míralo marcando el gol de la victoria, tío. No se puede ser más histórico que Pelé, ¿eh? No se puede ser más histórico que el Pelé español, Don Mikel Oyarzábal. ¡Pelé! Pero esto no acabó aquí, ya que el propio Dani Olmo sacó un balón en la misma línea de gol para salvar el gol de los ingleses. Fue la imagen de la justicia. España era campeón de la Eurocopa. Se acabó. Final del partido. Ha ganado España. Ha ganado España la Eurocopa. España se convirtió en el único equipo en ganar todos los partidos 7 de 7 de la historia de la Eurocopa. Y el equipo que más goles marcó en una misma edición. Hostia tú, Luego tiene, claro, compara esto con el Mundial de 2010 que gana España, que yo creo que es uno de los mundiales donde menos goles marca la selección que gana, ¿no? Y es una puta barbaridad el cambio, para que ustedes vean el cambio de estilo de juego, el cambio en la selección española de una para otra. No es que esta selección española, la actual, sea mejor que esa mítica generación, es que es algo distinto, que eso es lo que le hacía falta a España. España no se tiene que comparar con su selección de hace 10 años, de hace 15 años. Lo que tiene que hacer España es construir su propia selección, construir su propio estilo de juego y ganarse su propia identidad. Y esto es lo que ha hecho Don Luis de la Fuente, dándole identidad propia a la selección española. Todo este camino que hemos narrado se escenificó en Álvaro Morata levantando el trofeo, lo que representa la viva imagen de la resiliencia y la unidad de la selección española ante las críticas de los aficionados y el ruido externo que, muy lejos de hundirles, les fortaleció hasta hacerles sentir imparables. Y hasta aquí el vídeo. La verdad que... ¿Qué es esto de Luis de la Fuente? La verdad que videazo histórico, tío. Y nos vamos al Mundial, chavales. Solamente nos queda ese último paso. Solamente nos queda ese partido contra Turquía. A fecha de hoy, 17 de noviembre, que estoy grabando este vídeo, todavía no ha sido el partido. Se supone que España debería clasificarse sin problemas al Mundial. Vamos a ver qué sucede. Yo supongo que sí, que se clasificará. Y vamos a ver qué tal le va en ese Mundial 2026 el año que viene, que promete ser algo histórico, como la selección española sigue igual. Si les ha gustado el vídeo, pueden dar su like y suscribirse. Hasta otra. Y a ti nos vemos. Descansen por ahí.